¿Quieres aprender sobre semiología del sistema respiratorio veterinario? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué métodos se utilizan? ¿Qué partes debemos evaluar? ¿Y qué esperamos encontrar dentro de un examen físico? Te invito a que te quedes y veas este video. Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos sobre semiología del sistema respiratorio, pero para entender el tema, primero debemos saber qué es la semiología. La semiología es ese estudio de los signos y síntomas que presentan una enfermedad. En este caso vamos a ver cómo las enfermedades afectan a ese sistema respiratorio y cómo podemos identificar que está fallando. La información que hemos recogido va a ser aplicada a pequeñas especies, perros y gatos, pero también las metodologías y demás información que recolectamos puede ser aplicada en otras especies según lo determine pues la persona que está haciendo ese examen físico. Vamos entonces a desarrollar el tema. Cuando hablamos de semiología del sistema respiratorio, ¿cómo entonces podemos evaluarlo? Bueno, inicialmente cuando el paciente ingresa a ese centro donde se le va a brindar la atención, bien sea un hospital, una clínica, un consultorio, incluso una tienda de mascotas, que muchas de ellas ya están brindando pues esa atención médica. El especialista, el médico, inicialmente va a tomar unas constantes como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, reflejo de oxígeno, en fin, una serie de constantes que le van a permitir determinar el estado inicial de ese paciente. En muchos de esos lugares, entonces, al auxiliar veterinario se le permite hacer ese acercamiento inicial, hacer esa recopilación de datos para que el médico, cuando examine más a fondo al paciente, pues ya tener como una base inicial, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando al auxiliar se le permite hacer ese acercamiento inicial, ¿cómo entonces va a evaluar ese sistema respiratorio en caso tal de tener que enfocarse justamente a ese sistema? Bueno, la recomendación va a ser realizar el examen funcional y anatómico desde craneal a caudal. Es decir, vamos a empezar desde la parte más exterior hacia la parte más interna para ir descartando problemas desde lo más simple hacia lo más complejo. ¿Qué partes entonces vamos a evaluar en este sistema? Vamos a evaluar nariz o trufa, seguimos con senos paranasales, laringe, tráquea y vamos a terminar en tórax. ¿Qué métodos entonces vamos a utilizar para evaluarlo? Métodos entonces: inspección, palpación, percusión, auscultación y también la anamnesis. Empecemos entonces, ¿qué es la inspección? La inspección va a ser esa exploración objetiva que vamos a hacer con la vista, y vamos a hacerlo desde el momento en que el paciente ingresa a ese lugar, el lugar donde se le va a hacer o se le va a brindar esa atención médica. Esa exploración vamos a tener en cuenta cómo ingresa el paciente, si está respirando con dificultad. Tenemos que aprender a ser muy observadores. Entonces, inspección va a ser una exploración objetiva con la vista. Cuando hablamos de palpación, va a ser una exploración por medio del tacto. Vamos a hacerlo monomanual o bimanual. Cuando hablamos del método de percusión, hablamos de palmopercusión, o en algunos lugares utilizan también un martillo de goma en los que se van a dar pues unos pequeños golpes que van a generar unos sonidos, y esos sonidos van a ser indicadores de si hay una irregularidad o si por el contrario todo marcha bien. La auscultación la vamos a hacer, se puede hacer directa, posicionando el oído en la zona donde se quiere escuchar, o también lo podemos hacer indirecta utilizando el fonendoscopio. Este instrumento no solo sirve para escuchar frecuencia cardíaca,
sino también para escuchar la frecuencia respiratoria. Más adelante vamos a ver cómo lo podemos posicionar. Y la anamnesis lo coloqué como parte de método porque la anamnesis va a ser esa recolección de información que le va a servir al médico, que le va a brindar esos datos iniciales al médico, y que también en caso tal de que el paciente regresara, pues quede como un registro. Entonces, la anamnesis, vamos a recoger datos como son la edad, si el paciente tiene problemas congénitos o deformidades pues congénitas, como lo son los braquicéfalos, que tienen obstrucción de vías, narinas estenoicas. En fin, la anamnesis le va a permitir hacer como también una filtración al médico y va a quedar como registro. Entonces, toda esta información nos va a ayudar a hacerla hábiles al momento de ayudar al médico, o si nos apasiona pues el tema, saber por dónde podemos empezar. Ya en la parte anterior entonces dijimos qué partes se van a evaluar en el examen del sistema respiratorio. Entonces vamos a empezar por la nariz, que esperamos encontrar cuando realizamos este examen físico. Bueno, empezamos por la nariz y podemos utilizar el método de inspección, donde vamos a ser muy observadores y mirar si la apariencia y la forma de esa nariz son acordes a lo que la especie y la raza que estamos examinando lo indique. Vamos a mirar si en las fosas nasales hay estrechez o si hay alguna simetría. En cuanto al color de la nariz, pues si esa trufita lo permite, porque si es una nariz negra, pues no vamos a poder determinar mucho con el color. Sin embargo, si es clara, vamos a poder mirar si esas mucosas internas o en la parte externa se presenta ictericia, cianosis o están pálidas, algo fuera de lo normal. Podemos también observar en la nariz el flujo, si hay congestión, si hay inflamación, si hay alguna trombosis. También el flujo nasal, hay que tener en cuenta que ese flujo nasal va a ser seroso o seromucoso y que no debería tener olor. Y anormal sería, por ejemplo, que se presentara una rinorrea, es decir, una producción aumentada de esos mocos, que ese moco sea gris, que sea por ejemplo purulento o amarillo, verdoso, mucho menos que haya hemorragia nasal, que va a mostrar pues que hay una dilatación y que pues obviamente no debería estar saliendo sangre. Si el animal está respirando con dificultad, hay que tener en cuenta que no va a ser lo mismo un animal que llega caminando a mediodía, que va a estar agitado, a un animal que lo traiga encargado en carro. Entonces también hay que tener esas condiciones ambientales y bueno, en las que llega el animal, por ejemplo. Hay que tener en cuenta todo eso. Y podemos mirar el aire, el flujo del aire, la temperatura. Podemos tener en cuenta la temperatura con el dorso de la mano, si está aumentada, si es bilateral o por el contrario solamente están saliendo, está circulando ese flujo nasal unilateralmente. También podemos utilizar la palpación acompañada pues de la inspección. Vamos a tocar la naricita y vamos a mirar qué reacción tiene ante ese estímulo, si es exagerada o si por el contrario es algo muy normal, es decir, no presenta mucha molestia al momento de tocarlo. Podemos utilizar la auscultación, que como habíamos dicho se podía utilizar de forma directa, posicionando el oído cerca al lugar donde se quiere escuchar, o indirecta con el fonendoscopio. En este caso utilizaremos directo, posicionando el oído cerca a la nariz, teniendo mucho cuidado pues de que no nos vaya a morder, pues, y si el animal lo permite, si no es agresivo. Acercando el oído, lo normal es que el animal pues olfatee, y el sonido que eso produce anormal va a ser que se produzcan
sonidos estenoicos que se van a producir porque hay una estrechez de la luz, o sea, una estrechez del espacio por donde está pasando ese aire, que no es normal que se escuchen silbidos, entonces ronquidos, vibraciones o por ejemplo estornudos que están demostrando pues que hay una irritación de esas mucosas. Continuamos entonces hacia los senos paranasales. ¿Qué métodos podríamos utilizar haciendo el examen físico en esta área? Pues primero tenemos que tener en cuenta que si es un perro que es braquicéfalo, es decir, que el espacio de ese hocico es muy pequeño, no vamos a poder hacer mucho con respecto al examen físico que se hace en esta área. Por el contrario, si es un perro, un dolicocéfalo, un mesocéfalo, es decir, que ese hocico va a ser más alargado, vamos a poder hacer un examen físico de esta área. Vamos a utilizar la inspección, siendo muy observadores, teniendo en cuenta si esta área el volumen está aumentado, si hay algún tipo de lesión, algo fuera de lo normal, y acompañado de la palpación vamos a tocar esos senos maxifrontales y vamos a observar siempre la reacción pues del animal al momento de que estamos haciendo la palpación. Continuamos entonces hacia el área de la laringe y la tráquea. En esta área podemos examinar la laringe conjuntamente con la tráquea porque están muy consecutivas pues una de la otra. La laringe entonces, dependiendo del animal, si es dócil, si está sedado, bueno, de las condiciones, podemos abrir la boca, utilizar pues un abrebocas, un bajalenguas, un laringoscopio y vamos a poder observar si hay alguna deformación, si hay aumento del volumen en esta área. Incluso vamos a observar el cartílago epiglótico y en algunas especies los movimientos pues de las cuerdas vocales. Importante que cuando abramos la boca observemos el color de las mucosas en esta área, si están erimatizadas, y también podemos utilizar la palpación mirando pues si hay alguna sensibilidad en esta área cuando tocamos. Podemos escuchar el paso de aire a través de la epiglotis, posicionando el fonendoscopio en esta área, y el sonido pues que vamos a escuchar se asemeja al aire que pasa a través de la boca pues de una botella. Anormal que va a ser que escuchemos rales, sonidos anormales, o estertores secos, que escuchemos ronquidos que van a indicar que las cuerdas vocales están flácidas, rales húmedos que van a indicar la presencia pues de exudado en esta área. Vamos en la tráquea a utilizar la palpación. Vamos a pasar o hacer una leve presión con nuestros dedos alrededor de la tráquea sin lastimar pues esta tráquea o ir a dañar los anillos traqueales. Simplemente una leve presión que nos va a indicar si hay reflejo traqueal. Y también pues al momento de palpar pues vamos a estar pendientes si hay algún cambio de forma en el volumen, si está posicionada en el lugar que es la tráquea y bueno, como ya dije, si hay alguna sensibilidad. Continuamos entonces hacia el tórax. En el tórax vamos a utilizar el método de inspección. Vamos a observar los movimientos respiratorios, la cantidad de movimientos respiratorios por minuto, si la amplitud de estos movimientos son sincrónicos o hay alguna arritmia, por ejemplo, un movimiento normal seguido de un periodo de apnea, eso no es normal. Vamos a mirar si el volumen del tórax es conforme pues o está en armonía con lo que el cuerpo del animal indica. Y vamos a utilizar también la palpación. Vamos a pasar nuestras manos por cada hemitórax y por los espacios intercostales para mirar si hay alguna sensibilidad,
alguna deformación, aumento de tamaño, también si sentimos la temperatura en estas áreas altas. Y vamos a utilizar lo que es la palmopercusión. Vamos a dar unos pequeños golpes en cada hemitórax para ver si hay algún reflejo, como sería la tos o frémitos o vibraciones en esta área. Y también vamos a utilizar la auscultación, que va a ser posicionando el fonendoscopio en cada hemitórax para saber si hay algún ruido extraño o si por el contrario, como les indiqué, un sonido normal, como cuando se escucha el aire pasar por una botella, más o menos algo así se debería escuchar. No deben escucharse rales secos, ni húmedos, ni sibilancias, nada de eso es normal. Aparte del examen físico, también existen otras maneras de determinar si el sistema respiratorio está siendo afectado. En esta diapositiva te dejo algunas pruebas diagnósticas complementarias que pueden ser usadas. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete al canal y no olvides dejar tus comentarios.